En este mano a mano de hoy nos vamos hacia la ciudad de Varadero. Allí les presentaremos al escritor y periodista Jorge Mario Fusinato, que acaba de presentar su último libro del cual fuimos testigos. Este es un nuevo servicio de Multimedios El Debate para toda la comunidad. Así hablamos con el autor. Multimedios El Debate va a viajar unos kilómetros hoy, no tan lejos como fuimos el otro día hasta España, Madrid, sino acá nomás cerquita, una localidad vecina que tiene mucho que ver con nuestras raíces. Nos vamos a Varadero y vamos a estar charlando con un amigo primero, segundo, escritor, tercero, periodista, cuarto, profesor de historia de aquella querida ciudad, la cuna de la agricultura argentina, allí en Varadero. Su nombre, Jorge Mario Fusinato, y es un verdadero gusto darte la bienvenida, Jorge. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo va? Pero muy contento. Ya que estás en la lista, también soy martillero y corredor público. Ah, bueno. Perfecto, perfecto. Completo, entonces, el currículum. Nada hago bien. El currículum completo. Nosotros Sí, hemos compartido, le cuento a quienes van a escuchar y leer esta nota, hemos compartido el viernes pasado la presentación de su segundo libro en la biblioteca del Club Atlético allí en la ciudad de Varadero, y realmente hemos vivido un momento de mucha emoción, ya que nos vincula con Jorge Fusinato tareas periodísticas de aquella ciudad de ya algunos años cuando éramos más pibes, Jorge. Pero le cuento a la gente, el primer libro que escribió Jorge Mario, confieso haber escrito, y el que presentó el pasado viernes se llama De medio a medio, cuando el periodismo se mete en la historia. ¡Ay, qué título, eh! ¡Qué contenido! Es más pretencioso el segundo. Es más pretencioso el segundo. Bueno, Jorge, ¿como profesor de historia o como periodista escribiste este libro? No, como periodista. Como periodista. No, Bien. como periodista. Creo en la función del periodismo más que en la de la historia. Que en la de historia. Porque no soy una persona muy ordenada. Y ese es mi problema. Sí, sí. Y creo que el periodismo tiene una cosa mucho más fresca, más soltura, más posibilidad, más ritmo. Y recuperar temas del pasado para tratar de reverlos en la actualidad me parece que es un buen camino. Es un gancho más lindo, más lindo gancho para escribir. Claro, creo en esta idea de que el periodismo es el primer guión de la historia. Claro. Sí, siempre se dijo que se escribía la historia en los diarios, ¿no? Y es cierto. Claro. Si vos querés ir al 1900 hoy, no tenés un archivo ni de radio ni de televisión, solamente de esos periódicos ya amarillentos que fueron forjando, escribiéndose la historia de cada día. Hay un muy buen escritor aquí en Varadero, que es Ignacio Salaverry, que también es profesor, es maestro. Y él dice que hago algo raro que él denomina histoperiodismo. Histoperiodismo. Pero acá en Zárate, si hablamos de historia y de reflejos en el periodismo, por ahí nos remite solamente al Festival del Encuentro en su momento, ¿no? La gente se vincula a ese encuentro entre el tango y el folclore. Y antes de ir específicamente a tu libro, te preguntaría como profesor de historia si es el ícono más grande de Varadero. Yo creo que hasta el 2015 era el ícono más grande. Me parece que a partir de ahí, la gestión de Diego Gallardo, que fue el secretario de Cultura de la Municipalidad de Varadero, amigo común. creó un relato
de los 400 años de la fundación de Varadero, el Ajá. poblado más antiguo de la provincia de Buenos Aires. Me parece que hay que trabajar mucho sobre eso para el futuro. Me O parece que sea, a partir del 2015 y del trabajo ese que hizo Diego Gallardo, sí, el eje pasa por ser el pueblo más antiguo de la provincia de Buenos Aires, con más de claro, 400 años. porque verdaderamente es así, fue fundado por Hernandario en 1615. Claro, claro. Aproximadamente, porque hay una controversia en la historia sobre si fue en 1615 o otra fecha, muy Ajá, cercana. ajá. Pero más allá de ese detalle, me parece que tomando el año de 1615, podemos decir, somos el poblado más antiguo fundado en la provincia de Buenos Aires, por el primer gobernador criollo, Hernando Arias, Muy Hernando bien. Arias de Saavedra. Me parece que a partir de ahí tenemos mucho para trabajar y crear un relato, si le querés llamar por la fecha, digo, el relato Cambió. o la base histórica. Mm. Y el varadero se debería escribir con B corta, ¿no? Porque ahí vararon los barcos que llevaban a los Esa inmigrantes fue, suizos, ¿eh? en teoría, esa fue la primera grafía que se dio, pero ya está sentado verdadero con B larga y somos así porque nos la bancamos. Perfecto. Y porque los que escriben la historia lo sostienen. Bueno, Claro, vamos a tu libro. ¿Cómo hace el bueno, periodismo cómo hace el periodismo para meterse en la historia de Varadero? bueno, a ver, con esta impronta, ve algo y lo rescata, lo pone sobre negro sobre blanco y empieza a decir cosas. Imagínate que venga un tipo de Varadero que te diga que este poblado es el más antiguo y empieza a difundirlo. Bueno, lo difundís a través de artículos, de notas, que van a componer un corpus futuro que te va a indicar que posiblemente sea cierto Ujú. la historia. O por lo Pero menos mientras hable el tanto, debate, claro, hable el debate, exacto, dispara el debate, claro. mientras tanto nuestra función es esa. Y cuando ya está el corpus cerrado, si alguno se olvidó, va a venir otro y va a decir, a ver qué había acá. Y bueno, y empezamos a revisar la hemeroteca y aparece con alguna intención de búsqueda. Yo tenía la intención de saber cuándo se había profesionalizado el trabajo de periodista, porque había leído un artículo donde Roberto Arlt daba una serie de consejos cómo ser periodista. Bien. Y me causó mucha gracia. Y digo, ¿y acá cuándo fue que se empezó a hacer periodismo profesionalmente? Y llego a una cosa que me interesó mucho, que estoy dentro de la generación que fueron de los primeros periodistas pagos y por una persona que conoces mucho, porque fue Candil, dirigido por Daniel Armando Vogel, que se le ocurrió un día transformar la visión económica y la conducción empresarial de una empresa generadora de contenidos culturales y dijo, chicos, vengan a trabajar acá, que yo les pago un sueldo para que puedan vivir escribiendo. Y así fue que yo me convertí de la nada a escritor de periodismo. Después estudié, bueno, pero esas son. Los principios. Y eso Lo te tuyo, lo tuyo, disparó. lo tuyo fue Primero importantísimo. me hace poner colorado la Mm, mención y uno ha transitado esta profesión, yo ya llevo 42 años abrazando el periodismo, me toca actuar en Zárate ahora hace ya muchas décadas, varias décadas, o dos, por lo menos 2 y medio, y uno va transitando la vida, el común de la vida, sin darse cuenta por ahí. A veces me encuentro claro. con algunos periodistas de Zárate y dice que yo
aprendí, o el primer programa de radio fue con vos, o mi primer columna fue en el debate, y realmente uno se da cuenta que en ese trajinar diario de que hay que ir a la noticia, de que hay que buscarla, de que hay que estar, de que la gente espera que uno le comunique, le informe, le dé esa visión que vos decías, de por lo menos poner en el debate algunos temas, va dejando huella, ¿no? Y que vos la hayas Mirá, rescatado a mí me significó una alegría, primero, haberte conocido, haberte tenido entre ese equipo de maravillosos personajes y humanos sí, baraderenses que lo compusimos. sí, porque era un equipo muy interesante. Y cuando digo interesante, digo de esta visión oriental que tiene la palabra interesante. Hay una maldición oriental que dice que tengas años interesantes. Te pueden pasar cualquier cosa. Claro. Bueno, yo me acuerdo que yo empecé a hacer periodismo, eso lo cuento en el primer libro, confieso de haber escrito. Empecé en el periodismo cuando tenía 18, 19 años. Llevé un día un artículo a un periódico famoso, La Opinión, que todavía está saliendo, y se lo llevo al director en ese momento. Amílcar Fucaracio Y estaba. sí, Amílcar. Ah, Me mira, yo pongo con su mirada paquidérmica, sí. porque tenía esa. Me miró, me dice, ¿cómo me dijo que se llamaba? Le digo mi nombre y apellido, déjemelo. Y yo esperaba a que salga el periódico el jueves. Y, y sale. A partir de ahí yo digo, voy a cambiar el mundo. Bueno, después me doy cuenta que el mundo me cambió a mí, pero esa idea de cambiar el mundo está aún vigente, no se apaga nunca. Pinta tu O aldea por, y claro, pintarás el mundo, ¿no? sí, y cambiar el metro cuadrado que me rodea. Bueno, a partir de ahí empecé a escribir, a colaborar, y el tema es que uno colaboraba, porque el periodismo era eso. O tenías una página que comprabas y la cubrías con tu publicidad y sacabas algo de diferencia, o, o colaborabas gratis. Para vivir el periodismo tenías que ser dueño del medio. Entonces, yo nunca fui idea de ser empresario. Uh-huh. Soy bastante malo para el empresariado. Y me quedo sin trabajo porque estaba realmente mal la situación. Recordemos 88, 89, la Hiper, hiperinflación. no, de Alfonsín. Claro. Claro, hablábamos de 530 y pico por ciento mensual Y más, de claro. inflación. 5.000 anual. Claro. Y, y bueno, me quedé sin trabajo y fui a una empresa de venta de lácteos, vamos a decir Sancor. Sí, sí. Sí, De total. Antonijevich, de Antonijevich. Correcto, correcto. Ah, Antonijevich me dice, mira, lo único que te puedo dar, sí, te voy a dar el trabajo, pero lo único que te puedo dar es que apiles queso. Bueno, Macanudo, yo necesito trabajar. Tengo que alimentar a mi familia. Yo ya tenía una hija, tenía 24 años yo. Y, y un día me para Daniel Armando Vogel y me dice, ¿qué estás haciendo? Y digo, estoy trabajando acá en Sancor. Pero, ¿qué haces? Apilo queso. Me dice, y vos me miraste y me dijiste, me gustas loco. ¿Y por qué? Pero vos no sos periodista. Pero no vivo de eso. Bueno, andate para el Candil que ahora vas a vivir de eso, me dijiste. Y así fue que me diste ese patarazo y empecé a ser periodista gracias a vos. no, Gracias, gracias, gracias a tus condiciones, que las tenés, la mantenés. Admiración total en la noche del viernes de los colegas, de un montón de gente que te ha seguido en todos estos años. el, Pero después el, haces un... el, Ah, perdón. sí, es el único reconocimiento que tengo, el respeto de los colegas.
No es poco, ¿eh? No es fácil. No, No estoy es ser orgulloso de eso. profeta en su propia tierra. Estoy Y orgulloso. después el Candil era un emprendimiento propio, chico, acotado, bancado por una decena de fieles auspiciantes que tuvimos en esa época, cuando todavía el Estado no hacía publicidad. No teníamos publicidad de la municipalidad, por ejemplo, ni de la provincia, ni de la nación. Claro. Y nace a unos años, nace un proyecto que se llamó Canal 6, el canal de Varadero, que vos le ponés mucho corazón y descubrís, desnudás lo que fue gestar ese canal, uno de los primeros en la provincia de Buenos Aires en contenidos y en lanzarse, del cual también fuiste parte. Primero en la cantidad de contenido. No, primero en eso. No. Primero en la cantidad de Claro, contenido. en su decil tenía la mayor cantidad de horas de programación propia del país. Llegamos a tener 15 programas por semana. Una cosa descomunal. Porque locales, ahí programas locales, ¿no? locales, sí. Sí, programas locales con Contenido producción local. propia. Claro, producción propia. Producción propia. Yo tenía un programa que era a ver, se había convertido en la base de operaciones del canal, porque fui el primero que se animó a hacer un programa en vivo. Nada más que por eso. Y entonces yo me dedicaba al tema político-social y me encantó ver en la presentación de este libro el grupo Trazo, que eran 3 chicas trabajadoras sociales que trabajaron conmigo. Eran 3 trabajadores sociales, una periodista y un tipo inquieto como Héctor Alonso, que son de esos que conseguían todo, no sabes de dónde. Bueno, y ella tenía 5 productores, tenía gente de maquillaje, 3 camarógrafos de piso, iluminador, tenía un servicio de catering y un servicio de remis que me traía gente de Buenos Aires y de Rosario. Y todo lo pagaba el canal. Era la producción del canal. Una cosa impresionante. En la nata en la nata ahí. Y sí. La estrella. Pero el primer la nata. El primer la nata. Está sí. Claro. Qué bueno. Era eso. Pero lo importante es que había un empresario que puso a disposición una importante recaudación para que se produzcan esas cosas. Cotarelo era, ¿no? Eduardo Cotarelo. Está la nota que le hice para este libro, donde él cuenta cómo nace ese emprendimiento. Porque nace con empresarios de Varadero también. Claro, París y Garagiola. Los hermanos Garagiola. Claro, que se juntan y producen, van a Buenos Aires a comprar cable. Exacto. Cable y tecnología, parabólica y ese tipo de cosas. Todo lo necesario. Lo que fue el boom de los 90. Y Cotarelo les hace una propuesta, se suma con su capital, con su inversión, y se viene a Varadero a gerenciarlo. Pasa a ser, bueno, aparte de dueño, empleado. Él es el gerente, no saca un centavo de su inversión. Los empresarios locales sí sacan las ganancias, los dividendos. Cotarelo aumenta su parte accionaria. Sus acciones. Llega el momento que termina siendo dueño único. Porque les compró, claro. Les compró. Bueno, el otro día estaba Osvaldo Garagiola y dijo, cuando le pregunto, ¿todo legal? Y me dice, sí, fue todo legal. Y decime, ¿lo dirigía Gustavo Bo, el canal?
Gustavo, vos era el gerente de Programación. contenido. De contenido. De contenido. Y yo el gerente de noticias. Al gerente de noticias. Y teníamos la política editorial la manejaba yo. Y teníamos esa cosa que Gustavo era brillante. ¿No te acordás? Ni hablar. Lo había demostrado en la acción el pública. Festival. No, claro, festival, recuperó el festival. Él fue director de cultura. Claro. Y armó el centro cultural de tal manera que todavía sigue la estructura que él dejó. En el viejo Banco Provincia, ¿no? Correcto. En el edificio ahí. Se llama Arturo Ilia. Ah. Todos los sucesores del gobierno no le cambiaron el nombre. Y la figura de Gustavo, que falleció lamentablemente hace unos un par días. de años. Un par de años. 5 años. ¿5 ya? 5 años. Sí. Vale, bueno. Y Gustavo, un día trajimos una nota que, a ver, era una nota para pasar el rato, porque se había presentado en un campo algo que se denominó el Gringuito, porque era en el campo de los gringos. Y el Gringuito dijo: Gustavo, ¿no me dejas que te la edite yo? Sí, le digo, sin problema. Con los escasos recursos que había técnicos. Era todo analógico. Claro. Exacto, correcto. Estamos hablando del año 90. 91, 92. Y Super VHS. Claro. Nada, eso hay que tenerlo en cuenta también. Así grande. Hoy con el celular lo podés hacer. Tenés un canal en un celular. Exacto. Sí. Y con un poco de música, con un poco de efecto de una computadora que se parecía mucho a la Commodore 68, y algunas cosas más, y mucho talento, se puso al aire una nota que era el Gringuito. Y ese llegó a los canales de televisión de Buenos Aires y llegó a ser premiada, ¿no? No, pero llegó a canales de Europa. Mirá. Y hasta en el Villiquen salió el famoso El Gringuito. Qué bárbaro. Y bueno, con ese talento se trabajaba y eso ayudó muchísimo. Así que podemos decir, según tu relato, para sintetizar, que empezó el Candil, pero Canal 6 súper profesionalizó, porque tenía otra estructura y otros ingresos, obviamente, el periodismo en la ciudad de Varadero. Claro, imagínate que estaba apoyado por la base de abonados que tenía en la ciudad. Claro. Los abonados a la televisión se pagaba muy bien. Si pudieras como periodista o como historiador volver para atrás, ¿qué cambiarías de esa historia? Cambiaría la decisión del gobierno de Menem de liberar el artículo 45 de la ley 22.285, que era la ley de radiodifusión, que prohibía a las empresas locales de periodística gráfica tener el canal de cable. Y cuando Menem deroga el artículo 45, se viene la debacle. Clarín empieza a comprar canales. Ya había comprado el fútbol con Trisa, creo que era la empresa que manejaba las carreras. Empezaron con la carrera de auto, con el automovilismo. Ya no te lo vendían a todos los canales, ya empezaba hasta que obtuvieron el fútbol. Y con el fútbol no te vendían a los canales que no pertenecían al Grupo Clarín. Entonces, vos como abonado querías ver fútbol. Claro. Y eso tenías que pagar. Y decime, Jorge, si hoy, 19 de abril de 2023, estarías apilando quesos y aparecería un loquito de decirte, te aparecería y diría, che, venite a la redacción, tenés que volver a escribir. ¿Volverías a hacerlo?
con todo el gusto del mundo. Sí, porque, a ver, el periodismo me dio todo. Todo yo soy un tipo de esto. Soy un ratón de biblioteca. Se nota, se ve. Estoy para el escritorio y pasar sentado todo el día leyendo Leyendo. o escribiendo. Esa era mi función. Yo soy periodista gráfico. Bien, qué Y lindo. me tocó, sí, yo soy gráfico. Me tocó hacer radio, me tocó hacer televisión y todo lo que nos están mirando se darán cuenta con las dificultades que lo hago. Porque no soy simpático al hablar, no modulo, me cuesta trabajo hilar palabras. Pero, Sí, me tomo demasiado tiempo para elegir las palabras, vicio de la escritura. claro. Entonces, cuando voy hablando, se me ocurren 3 o 4 palabras y tengo que elegir una. Y es un problema. O sea, Pero volverías a aceptar la invitación. Jorge, sí, decime una cosita. Hemos transitado un poquito la historia rápida de Varadero y hemos entrado en esta faceta que destacaste en tu libro recién presentado, que va a ser un éxito sin lugar a dudas. Tenemos uno acá dedicado y realmente te lo agradezco de corazón porque es una bendición tenerte como amigo, respetarte como te respeto toda la vida. Decime algo que yo no te haya preguntado que vos quieras decir para terminar la nota, algo que te hubiese gustado que yo te preguntara o no, pero algo que quieras decir que te quedó acá. mira, lo que siempre me quedó ahí es la, lo generoso que fue la profesión conmigo. Porque conocí a gente muy importante, muy interesante. Y de todo nivel, Uh-huh. de los buenos y de los malos. Porque nuestra profesión también nos daba eso, Claro. el contacto con todos los sectores. Y de los que menos vos imaginás, es de los que más recibís. Y, y eso, lo único que yo me gustaría es, por un tiempo me dediqué a encontrar a personas que yo había quedado mal con ellos a causa de la profesión. Uh-huh. Les Es pedí lógico. disculpas por lo que había hecho en su momento, pero les aclaraba que si se daban las situaciones iguales, lo volvería a hacer, Claro. Sí, porque sí, sí. era mi Era tu convencimiento, función, claro, tu trabajo. era mi función y era mi convencimiento. Estaba convencido de que lo que tenía que hacer era eso. Y, y lo hice y bueno, salió como salió. Claro. Pero a algunos le pedí disculpas. Y creo que me dedicaría a eso, a encontrar algunas 2 o 3 personas todavía que me faltan, pedirles disculpas, pero no, lo volvería a hacer. Lo volvería a hacer. No me arrepiento de... Jorge, querido amigo, admiración por lo que estás haciendo. Como todos en la vida, después de tantos años, hemos pasado por tormentas, pero siempre de pie, siempre con fe, con optimismo, sabiendo que aportamos al público, a nuestro público, a quien nos Sí, debemos. sí, Y yo te sí, pregunto, sí. para ya despedirte, ¿te gusta el periodismo de hoy? Me cuesta trabajo digerirlo, porque no es, el periodista no media en esta función, trabaja con una noticia muerta, porque la noticia nace vieja, aparece en las redes y ya Bueno, está procesada, ya está triturada, ya. seca, y tenés que hacer una cosa muy especial. La gente no tiene tiempo de leer, se forma una opinión sobre imágenes y es muy difícil, es muy peligroso. Me parece que estamos transitando un camino muy difícil. La profesión hay que trabajar demasiado para darle un sentido, porque estamos creando
una opinión pública manejable. Sesgada. También. ¿Cómo? Sesgada también. Sí, dice Byung-Chul Han, un filósofo surcoreano nacionalizado alemán, que vivimos en una realidad autista, porque nos crean la realidad, porque si vos te pones a hablar, después ves en el celular que aparece en las publicidades lo que vos estabas hablando, lo que vos decías que necesitabas. Entonces te crean una realidad y hay un libro que se llama Infocracia, que es recomendable, de Chul Han. Somos de la misma calaña, diríamos, de la misma escuela. Sí. Seguimos creyendo en el periodismo independiente, no en el militante, por lo menos yo, y seguimos creyendo en el periodismo, porque en definitiva el periodista se entrega al servicio para el lector, para el televidente, para el radio escucha y para servirlo. Con errores y aciertos, como a vos te ha tocado y a mí también, pero hay un servicio atrás, o hubo un servicio atrás. Ahora, por ahí hay más sobres que con bajada de línea que periodismo independiente, ¿no? Yo tenía como objetivo, tanto como periodista como profesor, de generar dudas, porque las respuestas son de la religión. Si está Dios, tenemos todas las respuestas. Ahora, si estamos los hombres, tenemos que tener todas las dudas. Claro, exacto. Claro. Muy bien. Y ahí me parece que es la función nuestra. Jorge. Yo me acuerdo, perdón. Quiero cerrar con esto. Un día, no me acuerdo qué pasó, y nos enfrentamos en una discusión y me echaste. Me echaste así de una. No me acuerdo. ¿No te acordás? No. Al otro día llegaste a casa con un ramo de flores para mi señora y una disculpa para mí. Volvé a trabajar, me dijiste, que te estoy esperando. Te quiero mucho. Eso también es importante, saber pedir disculpas. Te quiero mucho, Jorge. Te quiero mucho, te admiro. Gracias por este tiempo. Ojalá que aquellos que nos vean puedan sacar algo en limpio. Ya estamos peinando cana los dos. Vos no tanto como yo, a mí se me cayeron los pelos, pero bueno, hemos hecho historia, como vos decís, nos hemos metido en la historia de los pueblos, en este caso de Varadero, y a mí me parece que cada colega debería mirarte y leerte. Así que te mando un cariñoso abrazo en la distancia. Y yo un fuerte apretón de mano. Sigamos trabajando juntos. Yo te doy media nomás, así que apretá poco. Chao, querido. Chao, suerte.